Podemos hablar de conflictos sociales, de conflictos en cuanto a la política, en cuanto al dinero, porque hay otros flagelos también en la iglesia. Y está el flagelo de los conflictos generacionales dentro de la iglesia. ¿Y quién mejor para esto, para hablarnos, que nuestro hermano pastor Noel, que está funcionando como pastor de jóvenes en una iglesia? Y pastor Noel, menciona, por ejemplo, 3 áreas que a su modo, su observación, las iglesias son propensas a tener conflictos generacionales. Hablando de problemas de la edad, de los jóvenes, 3 áreas que usted ve que puede existir tensión en una iglesia. Sí, gracias. Primeramente, gracias por estar aquí. Es un privilegio para mí. Creo que soy el más joven y menos que tengo experiencia dentro de estos pastores aquí presentes. Me siento bien privilegiado y honrado de estar aquí. Yo diría que hay 3 áreas específicas donde podemos ver que pueden existir estos conflictos de generaciones. Yo diría que el número 1 sería la adoración. Exacto. El número 2 sería más bien un enfoque del ministerio. Y número 3, yo diría que la tecnología. La adoración, el enfoque del ministerio y la tecnología. Exacto. Con respecto a la adoración, en Colosenses nos dice que debemos de adorar a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, nos da una libertad de conciencia con respecto al tipo de adoración, como el pastor José Abella estaba hablando, dependiendo de nuestra cultura y donde nos ubicamos, donde estamos ministrando el evangelio del Señor Jesucristo, tenemos que tener en mente nuestra congregación. Saber que si la congregación abundan jóvenes, no podemos ser demasiados dogmáticos con respecto al estilo de música, sino ser un poco flexibles, donde la música cae. El peso mayor debe ser la palabra de Dios, debe ser el evangelio de Jesucristo, debe ser cristocéntrica, por supuesto. Y yo también diría que también el testimonio de las bandas que tocan este tipo de músicas más modernas o más contemporáneas, también que deben tener un buen testimonio, yo diría, pero que debemos estar abiertos, especialmente en diferentes generaciones. Deberíamos estar abiertos a escuchar músicas un poco más modernas en la alabanza del domingo, por ejemplo, en el día. El tema de la adoración es un área que se puede manifestar los conflictos generacionales en la iglesia. Por ejemplo, yo soy pastor de jóvenes, pero también soy pastor de inglés en la iglesia bautista Northside. Y ahí tenemos un culto en inglés, completamente en inglés, donde tenemos familias que son de diferentes generaciones. Tenemos abuelos, padres e hijos, todos completos sentados ahí. Yo intencionalmente lo que hago es que en la alabanza estamos representando todas esas generaciones. Soy muy intencional con eso. Por ejemplo, tengo un hermano. Que exista una integración en la iglesia. Exactamente. Y tengo un hermano que canta himnos tradicionales muy bello. Y cuando él está en el grupo de alabanza, él tiene su himno tradicional, lo cual toca a esa generación donde los himnos tradicionales, los cuales para mí son hermosos y increíbles, se siente ministrada esa persona y no se sienta como que ignorado. Exactamente. Después tenemos otras generaciones de 30 o hasta siquiera a veces tenemos teenagers que están cantando en el grupo de alabanza y escogemos canciones para ellos específicas acorde a su edad. Eso que usted está mencionando es muy importante, pastor, porque veo que ustedes lo que están tratando de integrar a todo el mundo y de reconocer a todo el mundo. Y fíjense, una de las críticas que se le hace a algunos ministerios de jóvenes es que a veces, tratando de priorizar muchos de los ministerios de jóvenes dentro de las iglesias, los propios ministerios de jóvenes terminan separándose de la congregación, aunque existen físicamente dentro del plantel, pero existencialmente se separan del resto de la congregación porque no se conectan, no están integrados. Y entonces se crea un subgrupo dentro de un grupo y termina creándose una estructura dentro de la estructura y termina creándose una iglesia dentro de una iglesia porque ya tienen su propio lenguaje, tienen su propia alabanza, sus propias costumbres. Y esto es algo que a veces atenta en cuanto a la unidad del cuerpo de Cristo.
¿Qué usted cree que se pudiera hacer para evitar que el ministerio de jóvenes vaya por ese camino, ¿no? En esa separación? Los jóvenes junto con las otras generaciones, involucrar, claro, que ambos se puedan servir. Di el ejemplo por ejemplo, de la adoración. Ahí vemos que los jóvenes están siendo ministrados tal vez con canciones, como dicen Colosenses, himnos tradicionales, los cuales suenan diferentes, pero son muy abundantes y son muy ricos en su palabra bíblica, o sea, bíblicamente. O sea, que deben de ser de los dos, de ambas partes, porque lo que usted está diciendo es trabajar con los jóvenes a que conozcan estas partes de la... Y involucrar a los jóvenes en servir y a los adultos en servir a los jóvenes. Cuando hay una actividad, por ejemplo, que es una actividad para adultos, normalmente en nuestra iglesia tenemos una actividad el 14 de febrero donde vienen los matrimonios y familias. Los que nos están sirviendo son los jóvenes. Son los jóvenes, son los que nos traen la comida, son los que prácticamente nos están sirviendo. A los jóvenes a que estén presentes, como usted está diciendo, que forman parte, ¿no? Que forman parte de la vida de la iglesia. Pienso que también en las escuelas dominicales, cuando separamos por edades, lo cual es algo estructuralmente que funciona, pero en la adoración, cuando estamos en el santuario adorando al Señor, ver todas las familias y que los más chiquitos puedan ver a sus padres y sentirse involucrados en esa adoración, en ese momento que se está adorando a Dios. ¿Ustedes adoran juntos en la iglesia o los jóvenes tienen un culto aparte? Tenemos estructurado escuelas dominicales, pero en el culto de inglés, donde yo estoy pastoreando, ahí yo soy bien intencional, donde estén todas las familias presentes, incluyendo niños pequeños. Ahí está la opción que lo pueden dejar en su clase, pero para mí creo que es muy importante que los jóvenes aprendan. Por ejemplo, tengo varios jóvenes que son, yo diría, un poco más maduros espirituales y a ellos les encantan los himnos tradicionales. Incluso los viernes que tenemos culto de jóvenes, ya nos están pidiendo que cantemos himnos tradicionales. Qué lindo, qué lindo. Eso es el servirse de todas las generaciones. Efectivamente, la palabra clave. Yo pienso que los jóvenes tienen que aprender a valorar, ¿verdad?, a los adultos. Y los adultos tienen que aprender también a valorar y a respetar a los jóvenes dentro de la iglesia. Pastor, ¿usted quería añadir algo? Creo que es un conflicto real que tenemos entre las iglesias y que los pastores debemos enseñar con la palabra. Que el principio bíblico es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Las formas, el tipo de música, el estilo que vamos a usar, como puede ser también la estructura, si los jóvenes tienen un lugar aparte en algún momento de la semana, puede ser diverso. Si hay cultos bilingües, en este caso culto de inglés, culto de español, todo esto puede cambiar. Pero tenemos que enseñar a la congregación a que encontremos un punto de equilibrio. Por poner un ejemplo personal, cuando llegué a La Hermosa había este gran conflicto entre si se cantaban himnos o se cantaba música contemporánea, ¿no? Alabanza contemporánea. Y tuve que pararme ahí en la brecha y decir, mira, los adultos tenemos que bajar un poquito y entender que hay una comunidad y hay una juventud que alcanzar con el evangelio, que tenemos que bajar a ello. Pero los jóvenes también debemos madurar un poquito e ir más allá para entender que hay una generación adulta que ha mantenido la antorcha en los tiempos duros en los diferentes países donde han estado, que también aman al Señor y se deleitan con esta música y con este tipo de letras. Y lo que usamos fue que comenzábamos el servicio cantando 2 himnos. Eso era inviolable, 2 himnos. Podían cambiar los himnos, pero la estructura del culto no cambiaba. Y después que se leía la Biblia, se tenía una participación especial. Otra cosa, venía el tiempo de alabanza con música contemporánea. Y dentro del mismo culto, donde están todas las familias juntas, teníamos los 2 estilos. Y ha sido, por mucho tiempo fue una gran bendición. Llega un momento que ya cuando tú trabajas un poquito sobre esto, dejan de existir el conflicto deja de existir porque la gente canta una y canta la otra, se da cuenta que es un problema de prioridad personal, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que de las 2 maneras estamos adorando a Dios. Amén. Y ya llega un momento que nadie pregunta ni se cuestiona si es un himno, si es una alabanza, pero yo creo que tenemos que trabajar sobre la base de la palabra, porque a veces están más los gustos y las prioridades personales que el sentir, la cosmovisión de lo que la Biblia enseña. Así mismo es. Pastor. Si pudiera añadir, sí, Pablo le dice a Timoteo, a Tito, que establezca ancianos
No dice pastor de jóvenes, pastor de niños, pastor principal, aunque sí funcionalmente lo tenemos, pero fuera de mucha ayuda si, por ejemplo, el pastor principal no pensara, bueno, yo no tengo nada que ver con los jóvenes, menos que están sentados un domingo en la mañana a un servicio, porque el pastor de jóvenes está atendiendo a ellos. El pastor de niños está atendiendo a los niños. Yo me voy a dedicar a los adultos. En vez de decir de qué forma ese pastor de joven también puede pastorear e influenciar la iglesia. Igual que yo siendo senior pastor, pastorear e influenciar a los jóvenes o a los niños. Pero a veces nosotros mismos dividimos el trabajo pastoral y al final del día ese joven que tiene 13 años en tu iglesia, no él es mi pastor, aquel yo no lo conozco, ¿no? Y de qué forma pudiéramos organizar el ministerio que a todo nivel, todos los pastores están pastoreando a la iglesia, aún teniendo su énfasis. Así mismo, porque fíjese, si no creamos una división de labores, a division of labor, en la iglesia que no es bíblica. ¿Ah? ¿Perdón? Que empezamos a dividir y hacemos iglesias dentro de las mismas iglesias. A crear departamentos y a segregar la iglesia dentro de la misma iglesia en vez de animar lo que es una integración total. Pasamos, sí, hermano. Sí, quería decir algo, Alberto, sobre los temas que expuso mi consiervo Noel. Hay un principio que él marcó, que es el tema de la tecnología. Sí. Y recuerdo que el pastor David Lema nos dio un tema una vez que fue muy espinoso dentro de los pastores y era el uso de la tecnología, y él dijo que en 20 años, ya de eso quedan 17 ya, las Biblias de papel pasarán a un segundo plano y casi todo el mundo tendrá una tableta, un dispositivo, no sé. Y hubo pastores y esposas de pastores que se pusieron en pie y le replicaron, pero de una manera fuerte, y fue un debate muy controversial, pero ciertamente los jóvenes han crecido en un tiempo, en una generación donde para ellos la tecnología es algo familiar, y si la usan, y la palabra de Dios en un tiempo estuvo en pergaminos, en piedra, en qué sé yo, en cuántas cosas, no estuvo en metales, hoy la tenemos en papel, estuvo en papiro, hoy está en papel, pero algún día estará permanentemente y mayoritariamente en la nube y en las tabletas, pero es la palabra de Dios, todavía sigue siendo. Y ese es el lenguaje con el cual los jóvenes se identifican más. ¿Sí? El contenido. La iglesia hacemos el chiste, bueno, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. Porque... Bueno, eso, encienda sus Biblias, está bien. Lo cierto es, mis amados hermanos, es que debe existir una integración, ¿verdad?, generacional en la iglesia, y yo pienso que en cuanto a la alabanza, por ejemplo, en cuanto a la adoración, los signos tradicionales que nosotros decimos, sí es verdad que están anticuados en cuanto a la música, pero la riqueza espiritual y teológica y doctrinal que esos signos encierran han inspirado a la iglesia por cientos de años, y ya quisiera muchos cantos contemporáneos tener esa teología tan profunda que muchos de nuestros signos tienen, ¿verdad? Y sí, adelante, pastor, brevemente, porque tenemos que pasar al otro tema. Adelante. Solamente para añadir que una de las cosas que podemos abarcar esa diferencia, es con respecto a la mentoría y el discipulado. Mentoría y discipulado. O sea, eso creo que es algo que se ha perdido un poco y lo necesitamos desesperadamente en nuestras iglesias locales. Lo que hablaba el pastor José Abella, donde el pastor cubre varios ministerios como pastor de la iglesia. Y yo creo que el discipulado es algo esencial, lo cual yo he podido ver que los que más han crecido ha sido a través del discipulado, y me piden todo este tipo de adoraciones que son ricamente bíblicas. Claro. El discipulado y la mentoría es esencial. O sea que muchos de los males que existen en cuanto a los conflictos no existieran si hubiéramos invertido tiempo en una mentoría y un discipulado fuerte en la iglesia. Pasando a otro tema, mis amados hermanos, porque ya estamos breves aquí en cuanto al tiempo. Pastor, ¿será posible que una iglesia, Pastor Noel, que una iglesia sea porque quiera renovarse o porque quiera revitalizarse, llama a un líder joven, a un pastor joven, o porque quiera alcanzar a los jóvenes, pero una vez que los llame, ahora no quieren seguir sus ideas, ahora no quieren seguir su visión, ahora no reciben su estilo de ministerio? ¿Es posible que eso pase en las iglesias? Queremos a un pastor joven, pero cuando llegó joven,
ahora la cosa empieza a cambiar. ¿Usted cree que eso es posible? Definitivamente, y por eso fue que mencioné uno de los conflictos, era eso, es la visión del ministerio, era la adoración, la tecnología y la visión del ministerio. Yo creo que claramente se ha hablado aquí que debemos de conocer quiénes son nuestras ovejas para ministrarlos y nuestra comunidad. Y creo que debe de haber una visión donde la iglesia debe de estar sirviendo a la comunidad y alcanzando a la comunidad, especialmente local. Una de las preguntas que yo siempre me hago a mis líderes y a mí mismo es, si yo fuera a una casa que está al lado de la iglesia donde yo sirvo, le toco la puerta y le pongo un micrófono parecido a este delante de ellos y les digo, si esa iglesia que está ahí desaparece hoy, ¿cómo eso te afecta a ti? Y me dicen en absolutamente nada, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo como iglesia local. Aunque la persona no vaya a la iglesia y no sea un miembro de la iglesia, pero simplemente que diga, me afecta porque reparten comida, me afecta porque me tocan a la puerta y me dan atención o oran por mí o me llegan cartas que están orando por mí. En cualquier modo o posible que la persona diga, me afecta si esa iglesia desaparece hoy en mi comunidad. O sea que la iglesia tiene que preocuparse por ejercer una influencia positiva en su comunidad, ¿no? Sal y luz en este mundo, ¿eh? Gloria al Señor. Dentro de las 4 paredes. ¿Perdón? No dentro de las 4 paredes dentro de las solamente, 4 paredes, sino una salir. visión comunitaria. Exactamente. Amén, amén. Pero fíjense que no solamente tenemos el reto de los conflictos en la iglesia por la política, el conflicto en la iglesia debido al mal manejo del tesoro muchas veces, también tenemos conflictos en las iglesias, a veces suceden debido a las tensiones culturales también, el racismo que a veces puede existir y ha existido en la iglesia en algunas ocasiones, sino también conflictos generacionales en la iglesia. Pero el pecado no se queda solamente en esas áreas, se manifiesta en otras áreas también. En el asunto de la teología, en el asunto de la doctrina también. Y para eso tenemos a nuestro pastor Ernesto Jumeniu. Pastor, en cuanto a las diferencias teológicas, porque hay iglesias que se dividen por las diferencias teológicas, pastor. Menciona, por ejemplo, 3 áreas que los cristianos sí debiéramos de estar de acuerdo, en su impresión, o sea, que sí debemos de estar de acuerdo en nuestra doctrina.